Estamos terminando el estudio del libro del Levítico. Ojalá que esta noche lo podamos terminar. Recuerden, vamos a leer algunos versículos finales de las leyes de santidad del libro de Levítico. Pero antes de leer estos versículos de este libro, les quiero recordar 6 puntos o guías que dimos la semana pasada para que se pueda entender este libro. Recuérdense que dijimos la semana pasada, ustedes lo saben, que la ley del Antiguo Testamento es un pacto. Recuérdense que dijimos la semana pasada que el Antiguo Testamento no es el Nuevo Testamento. Son dos testamentos totalmente, dos pactos totalmente diferentes. Recuérdense que dijimos la semana pasada, lo estudiamos, que algunas estipulaciones del Antiguo Pacto no han sido renovadas en el Nuevo Pacto. Hay cosas del Antiguo Testamento que no están renovadas en el Nuevo Testamento. Hay algunas partes del Antiguo Pacto que es renovada en el Nuevo Testamento. Recuérdense que mismo Jesús lo dice en el Sermón del Monte. A ustedes se les ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos 70. O sea, hay partes del Antiguo Pacto que no pasó al Nuevo Pacto, que eran propias de una situación específica de Israel, y eso tenemos que tenerlo claro. Toda la ley, también dijimos que toda la ley del Antiguo Testamento es todavía para nosotros palabra de Dios, aunque ya no sea mandato para nosotros. Esa palabra de Dios que fue dicha para el pueblo de Israel, aunque para nosotros ya no sea mandato. Solamente lo que haya sido renovado explícitamente en la ley del Nuevo Testamento puede considerarse como parte de la ley de Cristo. Recuérdense que la semana pasada dijimos también que tenemos que entender, porque muchas personas cuando leen esto dicen cómo Dios puede ser tan duro con decirle estas cosas o mandarle estas cosas a Israel. Recuérdense que lo dijimos la semana pasada, que la situación de Israel en el desierto era de vida o muerte. Ahí no estaban jugando. Una sola persona podía dañar a la comunidad de Israel completa, y la comunidad de Israel completa en el medio de ese desierto, sin agua, sin comida, rodeada de enemigos, la comunidad de Israel podía desaparecer. Por eso es que las leyes que del Señor son tan estrictas en el Antiguo Testamento, porque estas leyes no es como ahora para nosotros. Estas leyes eran de vida o muerte para la supervivencia física del pueblo de Israel en el desierto. Por eso que estas que se llaman leyes de santidad, que hablamos ampliamente la semana pasada, que vamos a leer algunos fragmentos de las leyes de santidad, el Señor las da con el mismo propósito que nos da a nosotros. El Señor, acuérdense que dijimos la semana pasada, explicamos que santidad quiere decir apartado, diferente, apartado para Dios. Y Dios le da estas leyes al pueblo de Israel para que ellos se santifiquen viviendo de una forma diferente a los pueblos que rodeaban a Israel. La gran tentación de todo Israel por caminar por el desierto en la tierra de Canaán es de por qué yo no puedo ser como los demás pueblos. Y el Señor le dijo bien claro, los demás pueblos se están extinguiendo y están perdiendo la tierra precisamente por ser como son, como tú los quieres imitar. Y leyendo, teniendo esto en cuenta, de que esta ley es una ley dada para un pueblo que vivía en el desierto. Todavía actualmente los beduinos que viven en el desierto tienen unas leyes familiares y sociales muy duras, porque también los beduinos que viven en el desierto, también para ellos la cohesión de la familia es de vida o muerte. No es como aquí que yo me voy y rento un efficiency en la esquina, ahí en el desierto te sales del grupo, es la muerte tuya y la muerte del grupo. Así que por eso son leyes tan radicales, y muchas de estas leyes no han pasado al nuevo pacto, porque el nuevo pacto es un pacto de misericordia y el antiguo pacto es un pacto de justicia. Y yo se lo dije también a ustedes que Dios tenía que llevar a Israel así, agarrado de la mano, porque a la primera que aflojaba la mano, ¿qué pasaba con Israel? Se desviaba, y eso podía acarrear la destrucción de Israel. Por eso que el Señor lleva tan rígidamente a Israel como un buen padre lleva rígidamente a un hijo que es rebelde. En el capítulo 17 de Levítico, que comienzan las famosas leyes de santidad para Israel, yo escogí algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 17 de Levítico, capítulo 17, versículo 10, dice: si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en ellos come cualquier clase de sangre
Yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo excluiré de mi pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se le he dado para hacer expiación sobre el altar por sus vidas. Pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Por eso tengo dicho a los israelitas, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco comerá sangre el forastero que reside entre ustedes. Ustedes ven, volvemos a ver este versículo que le dice continuamente que los testigos de Jehová han malinterpretado. Los testigos de Jehová dicen que por eso no se puede uno poner transfusión. Pero yo pregunto, aquí en capítulo 17, versículo 10, aquí menciona en algún momento la palabra transfusión. Como dice Oquita, la transfusión no la puede prohibir el Levítico, porque en esa época la transfusión no existía. ¿Cómo tú vas a prohibir algo que faltan 20 siglos o 23 siglos para que existan? Lo que no existe tú no lo puedes prohibir. Entonces esto no aplica. Fíjate, aquí no dice transfusión, aquí dice comer sangre. ¿Por qué el Señor prohíbe comer sangre? Y lo explica a continuación. Primero dice porque la sangre es la vida del cuerpo, pero segundo dice porque la sangre se usa para la expiación de los pecados. Por eso, como la sangre se usaba como expiación para Dios por los pecados, cuando el animal cargaba los pecados, pues el Señor le dice, no tomes sangre para que no imites una parodia de lo que es la expiación, o para que no imite a los pueblos cananeos, que cuando sacrificaban un animal se tomaban la sangre para entrar en comunión con sus dioses. Después Jesús, la noche santa, antes de morir, él mismo va a decir, tomad y bebed, esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Entonces vamos a pensar que Jesús está violando este precepto. Por eso tenemos que entender las cosas en cada contexto, y no como los testigos de Jehová que dejan morir la gente por no ponerse transfusión. Los judíos ortodoxos de Israel, los vestidos de negro con estas cosas aquí, los gorros, que son los que guardan la ley, ellos se oponen, fue lo primero que yo hice una vez que yo fui a Israel, investigar si ellos se oponen transfusiones. Y ellos que guardan la ley de no prender el botón de la luz, el Shabbat, para no trabajar, ellos se ponen transfusiones. Lo cual ellos entienden que esto que está aquí no tiene absolutamente nada que ver con las transfusiones. Dice el capítulo 18, versículo 1. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor tu Dios. No hagan como se hace en la tierra de Egipto, donde han habitado, ni hagan como se hace en la tierra de Canaán, a donde los llevo. No deben seguir sus costumbres. Cumplan mis normas y guarden mis preceptos. Comportándose según ellos se apartan de mí. Yo soy el Señor, tu Dios. Guarda mis preceptos, mis normas. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Yo, el Señor. O sea, el Señor le va a repetir ahora en el Deuteronomio continuamente, yo soy tu Dios. No viva como vivían los egipcios y no vivan como viven los cananeos. Precisamente le dice el Señor, yo te saqué de Egipto para que no seas como los egipcios. Y precisamente Canaán va a perder la tierra por ser de la forma que es, como tú vas a imitar a ambas gentes. Yo soy tu Dios, es lo que el Señor va a estar repitiendo durante todo el Levítico y todo el Deuteronomio. Y eso es lo que Israel nunca llegó a entender. Vamos a ver después, si lo vemos en algún momento, el libro de los reyes y el libro de los jueces, cómo Israel continuamente le decía a Dios, yo queremos ser como los otros pueblos. El Señor le dijo a Israel, yo soy tu rey. Israel que le decía, nosotros queremos un rey que se vea porque todos los pueblos tienen rey. Y el Señor le decía, si vas a tener un rey, ese rey te va a aplastar como los otros reyes cananeos aplastan a su pueblo. Y él decía, no importa, nosotros queremos un rey. Hasta que el Señor dijo, ¿ustedes quieren rey? Cojan rey. Ahora ya yo no peleo más por ustedes. Pero eso, antes que hubieran reyes en Israel, cuando el ejército iba a pelear, quien entraba primero en el ejército era el arca. Y tocaban las trompetas, porque el que peleaba delante del ejército era Dios. Cuando Israel se buscó un rey, el arca no salió más. El rey el que iba al frente del ejército, y ahí empezó el declive de Israel. A partir de aquí, en el versículo 6 en adelante, comienza con unas leyes respecto a las relaciones familiares. Por ejemplo, en el versículo 6, como dice, ninguno de ustedes se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. O sea, eso descubrir su desnudez quiere decir para tener relaciones. No descubrirás la desnudez de tu padre ni de tu madre. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre.
no descubrirás la desnudez de tu hermana, de la hija de tu padre, hija de tu madre, nacida en tu casa. Comienza una serie de preceptos relativos a la conducta de Israel que lo diferenciaba de por ejemplo, los egipcios, que los faraones se casaban entre ellos mismos. Y se tuvo hasta casi la época de Cristo los faraones casándose entre ellos mismos, y donde el Señor prohíbe la unión entre consanguíneos cercanos. El Señor da una serie de medidas, hablando, dice en el versículo 20, por ejemplo, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Eso es una parte de los mandamientos, el adulterio. Dice en el versículo 21, no darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Moloc, no profanarás así el nombre de Dios, yo, el Señor. El Señor aquí le prohíbe a Israel participar en los cultos de la región. El Moloc era el dios de los cananeos, y a Moloc le ofrecían los primeros niños nacidos. Los primeros niños cananeos que nacían lo echaban por la boca de Moloc, que era un ídolo de hierro que tenía fuego adentro, y quemaban el primer niño nacido en honor a Moloc. Esa era la práctica cananea, todo primer nacido. Por eso que es la práctica de los primogénitos de Israel, con la diferencia que los primogénitos a Moloc, ¿qué es lo que le pasaba? Morían, y los primogénitos de Israel eran consagrados a Dios. Por eso que cuando el Señor, se recuerdan, el Señor llamó a Abraham y le dijo, dame tu hijo. Abraham no se sorprendió, porque eso es lo que hacían los pueblos de alrededor. Por eso dijo, este Dios me está pidiendo lo mismo que los otros dioses piden. Y el Señor se lo devuelve a Abraham, y se lo devuelve bendecido, que es un Dios que da vida, que no exige muerte. Dice también en el versículo 22, no te acostarás con varón como con mujer, es una abominación. Ustedes ven que desde el principio de la Biblia está este mandamiento. Dice en el versículo 24, no hagas impuros con ninguna de estas prácticas, todas las que menciona, pues con ellas han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar cuando lleguen ustedes. Se ha hecho impuro el país, por eso he cumplido su iniquidad, y el país ha vomitado a sus habitantes. Ustedes pues guarden mis preceptos y mis normas, y no cometan ninguna de estas abominaciones, ni lo de los pueblos, ni los forasteros que residen entre ustedes, porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que ustedes, y por eso el país se ha contaminado. Dice en el versículo 30, guarden pues mis prescripciones, no practicarás ninguna de las costumbres abominables que se practican ante ustedes, para que no se hagan impuras con ellas. Yo, el Señor. El Señor repite, como un muchacho cuando uno dice que le lee la cartilla, te repite una y otra vez, ¿qué cosa? No imites las costumbres de esos pueblos decadentes. No los imites, no los imites. Y todavía el Señor nos lo sigue diciendo a nosotros, no imite la costumbre del mundo hoy en día que nos rodea, y que muchas veces nuestros hijos y nosotros mismos, que es lo que queremos hacer, imitar las costumbres del mundo que nos rodea. Y creo que decimos, pero si todo el mundo lo hace. El Señor nos ha llamado, tanto Israel como nosotros, a ser un pueblo que apartado, diferente, separado del resto del mundo. Y esa es la gran tentación con todos estos medios de comunicación. Antiguamente no había medios de comunicación, y con todo era difícil. Imagínense ahora con estos medios de comunicación y la venta de imagen que hay en los medios de comunicación, y que la inmensa mayoría de los medios de comunicación inspiran al mal, no al bien. ¿Cuál es el modelo que proporciona casi todos los medios de comunicación? Tú mismo. No hay nada bueno, no hay nada malo, todo depende como a ti te vaya. Ese fue el pecado de Satanás y de Adán y de Eva. Yo no me guío por la vara de Dios, yo me guío por mi vara. Entonces Dios no hace falta. Eso, o sea, siempre digo que Satanás no tiene nada nuevo. Él se repite y se repite y se repite, nada más que cambia de estilo. Pero el mensaje que perdió Adán y Eva es el mismo mensaje que sigue repitiendo hoy en día. Solo ahora por internet y televisión, en aquel momento fue de tú a tú. Después viene el capítulo 19 de Levítico, que es el corazón del libro del Levítico. Yo les dije a ustedes que el Génesis, de cuál es la palabra central de lo que narra, de lo que habla el Génesis, creación, inicio, principio, creación, inicio del mundo, inicio del pecado, inicio de la fe, inicio del pueblo de Dios. Esa es la palabra central de Génesis, creación, principio. El Éxodo, ¿de qué habla el Éxodo?
Redención. Dios no es un Dios que está por ahí arriba, Dios es un Dios que se mete y cambia la vida de aquel que se entrega a Él. Hasta es un concepto nuevo para Israel. Dios, hasta ese momento, el Dios de Israel era un Dios que tú adorabas, los patriarcas adoraban a un Dios por ahí arriba, punto. El Éxodo te dice, el Dios de nosotros no está por ahí arriba, el Dios de nosotros se mete en la historia y transforma la historia, transforma tu historia, transforma tu vida. Por eso la redención es lo que habla el libro del Éxodo. Por eso se recuerdan, como yo le dije que le decían al Éxodo. Bueno, Shemot es en Israel, pero yo le decía a ustedes que al Éxodo le dicen el Evangelio del Antiguo Testamento. La buena noticia, Dios redime. ¿Y cuál es la palabra central del Levítico? Santidad. Menos mal. Levítico, la palabra central del Levítico, Dios no solo es un Dios redentor, Dios es un Dios que quiere que tú te asemejes a Él, viviendo según Él quiere para que tú seas santo. Y el culmen y centro del libro del Levítico, que de esa historia, es el capítulo 19. Por eso el capítulo 19 comienza 19:1 diciendo, el Señor le dijo a Moisés, di a toda la comunidad de Israel, sean santos, porque yo, tu Señor, soy santo. Ese es el corazón del Levítico. Y para mí esa es la frase más hermosa de todo el Antiguo Testamento. Sean santos, porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. No hay ninguna otra iniciativa, ninguna otra condición de por qué tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos porque Dios que seguimos es santo. Punto. Si tú no quieres imitar a Dios en quien tú crees, entonces, ¿para qué tú estás aquí? Y así lo vemos. En la antigua Roma, los que eran seguidores del dios Baco eran borrachos, igual que su Dios. No, sí, ese era el culto de Dios Baco, era la borrachera, las grandes bacanales, de ahí viene la palabra bacanal. Ellos se emborrachaban, era ser el dios de los borrachos. Y Venus, los adoradores de la diosa Venus, eran lujuriosos, era el acto sexual, era la ofrenda principal de la diosa. Cada persona era según el Dios que adoraba. Nosotros adoramos un Dios que es profundamente santo. Y Dios dice, así como los adoradores de Baco son borrachos, los adoradores míos tienen que ser santos. Y Él mismo nos da la medida, por eso en todo el Antiguo Testamento va a dar para ser santo, apartado, diferente, esto es lo que tienes que hacer. Y como en el Nuevo Testamento, vamos a ver después, todos ustedes lo saben, como el Señor nos dice, para ser santo, vive la gracia y vive de acuerdo a mi voluntad. Y por eso hablamos la semana pasada ampliamente del concepto de santidad. La clase pasada solamente estamos viendo versículos. Pero anoten este versículo, porque este versículo es esencial en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pedro lo va a usar en su epístola de nuevo. Va a decir, sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. Ese es el gran mandato de Dios, de la gran ley. El otro día me escribió un protestante a la sección de WTN y me decía, ¿dónde dice en la Biblia que hay que tener santos? Digo yo, Levítico 19:1. Parece que en tu iglesia no te hablan de eso. Sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. Si tú dices que en tu iglesia no hay santos, pues está muy mal. Yo estoy contentísimo que mi iglesia está llena de santos. Es una prueba de que el Espíritu Santo trabaja en nuestra iglesia. Después que dicen, sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo, que dice en el versículo 3, respete cada uno a su padre y a su madre. Fíjate cómo viene seguidamente ligado a la santidad de Dios, y lo vimos cuando estudiamos los mandamientos. El que no respeta a su padre y a su madre no puede respetar a Dios. Punto. El principio del temor y la reverencia de Dios comienza en la casa. Hoy en día hay tanta irreverencia contra Dios porque primero los hijos no respetan a los padres. Y al no respetar a los padres, menos respetan a los maestros, menos respetan a la autoridad y menos respetan a Dios. Ahí está el principio de todo. Yo estaba hablando, yo se lo he dicho unas cuantas veces, estaba hablando hoy con una en radio de Argentina que me hizo una entrevista de Mendoza. ¿Ustedes son de Mendoza? De Mendoza. El padre Juan, que tiene un programa de radio católico en Mendoza que sale desde las 4 y transmite en la misa y todo eso. Yo se lo decía al padre Juan. El problema de la iglesia y el problema de los sacerdotes es el mismo problema de la familia. No hay fidelidad. No le dé más vuelta. La familia anda mal porque no hay fidelidad. No hay fidelidad al esposo, a la esposa, no hay fidelidad de los hijos a los padres, ni de los padres a los hijos. Entonces, si la familia está mal, la iglesia anda tan mal como anda la familia, porque la familia es la base de la iglesia. Nosotros no somos marcianos ni nacemos de una mata. Y ese es el gran problema. Yo se lo decía, era hablando de las vocaciones. Yo se lo decía, estábamos hablando con él. Yo se lo decía, el problema es que hoy en día los muchachos tienen miedo
ser sacerdote porque tiene miedo a comprometerse una fidelidad que es para toda la vida. Cualquiera se puede comprometer una fidelidad de 4 o 5 años. Estoy seguro que tú dijeras al muchacho, tú puedes ser sacerdote 4 años. Estás seguro que estuviéramos llenos los seminarios. Porque pues 4 años fidelidad. Somos fieles 4 años, 10 años. Pero cuando te dice, tiene que ser fiel toda la vida. Ahí es cuando uno dice, espérate. Y eso es lo mismo que pasa con el matrimonio. La gente se casa y dice, bueno, soy fiel hasta que me convenga. Fíjate que los problemas de la iglesia son exactamente los problemas del matrimonio, que es la base. Por eso que el Señor, junto con sean santos, porque soy santo, respete cada uno a su padre y a su madre. Ese es un precepto que está en el corazón de Israel, porque el respeto a la autoridad comienza en la familia. Y esto es un mandato. ¿Qué pasaba a judío que no cumplía esto? Sí. Bueno, lo mató. Por supuesto lo apedreaban, pero también estaba en pecado. Por eso cuando me dicen que Jesús despreció a María, yo digo, pero entonces, primero que no cabe en la mente, pero segundo que Jesús desprecia a su madre, está rompiendo la ley. Y no solo eso, un hombre que desprecia a su madre, yo no creo que es digno, es lo peor de lo peor. ¿Cómo tú vas a tener ese concepto de Jesús? La verdad que ellos piensan bastante mal no de María, piensan mal de Jesús. Si Jesús no ama a su madre, ¿cómo te va a amar a ti que ni te conoce, eres un pecador? Pura lógica. Pero por eso es un mandamiento. Respeten cada cual a su madre y a su padre. Guarden mis sábados, yo el Señor, tu Dios. Guarden el día del pacto. Cuando hablamos Génesis, hablamos de Shabbat. El día del pacto. Shabbat es el día en que se celebra la fiesta del pacto. Dice el Señor, guarda la fiesta del pacto, porque cada 7 días de la semana tú recuerdas que yo tengo un pacto contigo. Dice en el versículo 4, no se vuelvan hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo el Señor, tu Dios. Bueno, aquí los protestantes, mira, tú ves las imágenes. Aquí no dice nada de una imagen, dice no se hagan ídolos, ni se hagan dioses de metal. ¿Qué cosa es un ídolo? Un ídolo es lo que tú crees que es Dios sin ser Dios. ¿Alguno de ustedes cree que esa estatua de la Virgen es Dios? Si alguno de ustedes cree que esa estatua de la Virgen es Dios, vayan a ver un psiquiatra urgentemente, porque no son idólatras, son tontos. Y yo creo que hasta la viejita más humilde de Centro y Sudamérica, la viejita más humilde criada o ama de casa, o una abuelita que va a la iglesia, si tú le preguntas que una imagen de la Virgen es Dios, yo creo que por muy humilde que sea, te va a decir, no es Dios, Dios está en el cielo. Entonces no es un ídolo, una cosa es una imagen y otra cosa es un ídolo. Ahora, si yo pensara que eso es Dios de verdad, entonces yo si era un idólatra, yo tenía un gran problema. El problema es que yo creo que los protestantes piensan que nosotros somos minusválidos mentales. No sé lo que ellos se imaginan de... Como yo le he dicho a la gente, bueno, si tú eres idólatra, ese es el problema tuyo. Yo no soy idólatra. Y de verdaderamente yo no creo que nadie se imagine hoy en día que una imagen es Dios. No creo que nadie se pueda imaginar que esa estatua es Cristo resucitado de verdad. Eso es una estatua que nos recuerda a Dios. El Señor lo que prohíbe continuamente en el Antiguo Testamento es la idolatría. Poner un Dios falso en el lugar del Dios vivo. Y por supuesto que también en el Antiguo Testamento el Señor insiste que no se haga imágenes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios no tenía forma. ¿Qué cosa era el verbo antes de la encarnación? ¿En qué estado era el verbo antes de la encarnación? Espíritu. El verbo era espíritu hasta que se encarnó en el vientre de María. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres eran espíritu antes de la encarnación. Jesús toma carne como tú y como yo en el vientre de María. Por eso antes de la encarnación tú no te puedes hacerte imagen de Dios porque Dios no tiene forma. Pero a la vez que Jesús se encarna, ya Jesús se hace visible, se hace como uno de nosotros. Por eso va a decir San Pablo en Colosenses, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces por eso que la iglesia ya representa plásticamente a Cristo, porque ya Cristo lo vemos, sabemos que tenía pelo, sabemos que tenía nariz, sabemos que tenía orejas, es uno igualito que nosotros. Por eso que en Israel no se podía, porque todo lo que pudieran hacer en Israel de Dios era como el becerro de oro, una representación de algo que no describía quién era o cómo era Dios. Dice en el capítulo 19, versículo 9, hay un capítulo muy interesante que vamos a ver más adelante. Dice, cuando cosechen la mies de sus tierras,
No ciegues hasta el mismo trillo de tu campo, ni espigues los restos de tu mies. No rebusques de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos, los dejarás para el pobre y el forastero, yo el Señor tu Dios. En Israel estaba prohibido, cuando uno cosechaba el trigo, cosechaba los frutos, le decían que lo que estaba a la orilla del camino no lo tocaran, ni lo que estaba atrás, en la orilla, en cualquier orilla de los bordes del campo, no lo tocaran, y que lo que se caía al suelo no lo recogieran, que eso era propiedad de los pobres. Ustedes van a ver cuando estudiamos el libro de Ruth, ¿se acuerdan que Ruth y Noemí, qué es lo que estaban haciendo? Recogiendo espigas de trigo. Eso quiere decir que eran muy pobres, que ellas estaban recogiendo de lo que se caía al piso, que fue cuando Boaz se enamoró de Ruth. Esta era una ley de misericordia que el Señor ponía. En el versículo 11 va a hablar lo mismo que los mandamientos. No hurtarás, no mentirás, no se engañarán unos a otros, no jurarán en falso por mi nombre, no profanes el nombre de Dios, no oprimas a tu prójimo, no lo explotes. El salario del jornalero no pasará la noche contigo hasta la mañana siguiente. O sea, que no te quedes con lo que tú le tienes que pagar a otro. Dice en el versículo 14, no maldecirás a un mudo ni pondrás tropiezo a un ciego, sino que temerás a Dios. Dice en el versículo 15, siendo juez no hagan injusticia, ni por favorecer al pobre, ni por miramiento al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto era una ley tremenda para esa época en Israel. Fíjate lo que dice, si eres juez, no hagas injusticia de ninguna forma, ni para favorecer al pobre, ni favorecer al rico. Porque hay una tendencia muchas veces a ser injusto favoreciendo al pobre, y eso no es justicia. Esto es una ley avanzadísima para esa época en Israel. Dice en el versículo 16, no andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo. Dice el versículo 17, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con un pecado por su causa. Esto es muy interesante lo que dice el versículo 17. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige al prójimo para que no cargues con un pecado por su causa. ¿Por qué? Porque que ve un pecado y no, por lo menos no lo corrige, se hace parte del pecado. Es cómplice, como dice Lucía, del pecado. Continuamente a mí, porque los católicos tenemos el don de lengua, pero no el don de lengua del Espíritu Santo, sino el otro don. Continuamente a mí en EWTN me llevan decenas de emails. Y mira lo que hizo el cura de mi parroquia. Y mira lo que hizo el líder de mi parroquia. Y mira lo que hizo el obispo. Yo le digo, ¿a mí qué me importa lo que hizo el cura de tu parroquia? Si tú estás en la Argentina y yo estoy en Miami, lo que estás haciendo es chisme. Tú tienes un problema con el cura de tu parroquia, ¿a dónde tú tienes que ir? Al cura de tu parroquia y dice lo que tú haces, lo que estás haciendo conmigo. Tú sabes lo que dice aquí. Estás viendo el mal y no lo estás remediando. Lo que estás haciendo es chismeando a costa del mal y difundiendo el mal. Los católicos tenemos que aprender a decir las cosas donde tenemos que decirlas. Y andar por ahí diciéndosela a todo el mundo, menos a las personas que tenemos que corregir. Los mismos sacerdotes del púlpito tienen miedo corregir a la gente para que la gente no se ofenda ni se ponga bravo, pues somos gente media desnuda en la iglesia y gente haciendo atrocidades y nadie se atreve a decir nada para no... Pues mira, hermano, aquí lo dice. Corrige a tu prójimo para que no cargues con un pecado por su causa. Hoy en día eso hay que decírselo a la iglesia. Ese versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú ves? Lo que Jesús dice no es nada nuevo, ya estaba en el Levítico. Levítico 19, 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo que hace es darle sentido a una ley olvidada, darle sentido. Aquí estaba en un rincón del Levítico, Jesús lo pone en el centro de la ley. En el versículo 26 sigue diciendo, no comas nada con sangre, lo mismo que vimos. No practiques la adivinación ni la magia. El Señor ya desde el Levítico 19, 26. Desde el Levítico 19 el Señor prohíbe la adivinación, el Señor prohíbe la magia. No, eso es la forma que se pelaban la gente de esa época. Acuérdate que son leyes del momento, no imites a los paganos de la forma que que ellos se cortan, porque se cortaban el pelo como ofrenda a los dioses de ellos. Por eso dice, no te hagas. Dice,
Siga, vamos a ver, en el versículo 31, Levítico 19:31. No acudan a divinos, no consulten a divinos, se hacen impuros por su causa. El Señor desde el principio está condenando la adivinación y dice que la adivinación y los nigromantes y todo eso lo que hace es hacer impuro a la persona. Dice, ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Teme a tu Dios, yo el Señor. Lo mismo que vemos, el principio del respeto. El principio del respeto. En el capítulo 20 va a hablar de faltas contra la familia. En esta ley de santidad, por ejemplo, el capítulo 20, versículo 9, dice, quien maldiga a su padre o a su madre será muerto. Ha maldecido a su padre o a su madre. Su sangre cae sobre él. Leyes duras. El que maldiga a su madre o a su padre sea, ¿qué cosa? Muerto. Pero ¿tú sabes qué pasa? Que si un judío en el desierto no respetaba a su padre y a su madre, menos iba a respetar a Moisés ni a los líderes de Israel. Y si no respetaba a los líderes de Israel, menos iba a respetar a Dios. Y si no respetaba a los líderes ni a Dios, el pueblo de Israel terminaba desintegrándose, muriéndose en el desierto. Esto es lo que va a decir Jesús después. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Dice en el versículo 10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será castigado con la muerte. El adúltero y la adúltera. Clarísimo, para los que hablan de la discriminación contra las mujeres. Lo que pasa es que como todas las cosas se adaptan a su época, cuando Cristo se encuentra con la adúltera, nada más que le llevaron a la adúltera, no le llevaron al adúltero. Pero eso no porque no estaba escrito, sino porque nosotros antes y ahora seguimos manipulando la palabra. ¿Por qué? Porque lo mismo, la cohesión del matrimonio era esencial para la supervivencia de Israel. En una tribu andaba por el desierto, no podían estar en rencilla porque este me quitó la esposa, porque aquella me la quitó, porque el pueblo se acababa. Y por eso el Señor es radical. Hay que ser fiel. Si tú no sabes ser fiel a tus padres, si tú no sabes ser fiel a tu esposa, a tu esposo, tú no puedes ser fiel a Dios. Lo que estamos hablando desde el principio, la fidelidad. Dice en el capítulo 21 del Levítico, ahora viene leyes para los sacerdotes. Dios, el Señor, dijo a Moisés, di a los sacerdotes, hijos de Aarón, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, como no sea pariente cercano, la madre, el padre. Lo que vimos, en Israel todo lo que se corrompía era imagen del pecado, porque Dios no se corrompe. Entonces lo que se corrompe es pecado, por eso es que el Señor pues prohíbe que las personas que mueren la entierren enseguida para que no se corrompan y tú no lo toques y te haga impuro. Por eso que el sacerdote que subía a Jerusalén en la parábola del buen samaritano, cuando vio una persona tirada llena de sangre, le dio la vuelta, porque tenía miedo de volverse impuro. Pero el Señor dice, Cristo va a decir, esta ley es más allá, la misericordia está por encima de la ley cultural. Lo va a decir el Señor, se lo va a decir a los sacerdotes. Dice, el versículo 10, Levítico 21:10, el sumo sacerdote, el mayor entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el óleo de la unción y que recibió la investidura revistiéndose los ornamentos, no llevaba desgreñada su cabellera ni rasgada su vestidura. Aquí le hablo a los sacerdotes de la dignidad del cargo que ellos tienen. El cargo de sacerdote no solamente es para hacerlo, sino es para parecerlo. Tú no puedes decir que tú eres una persona que estás en el orden de Dios cuando tu vida no refleja orden. Los sacerdotes y todos los consagrados de Dios tienen que darse cuenta que ellos lo que están reflejando es la obra de Dios. Y tienen que reflejar esa obra de Dios. Es algo que últimamente, como que todos ustedes saben, no se ha guardado. En el capítulo 23 va a hablar de las fiestas de la casa de Israel, que ya nosotros hemos hablado de todas estas fiestas. La primera fiesta que habla en Levítico 23, 1 dice, dijo el Señor a Moisés, di a los israelitas, las solemnidades del Señor en la que convocarán asamblea santa son estas. Primero, el sábado. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de gran descanso, reunión sagrada. No harán en él trabajo alguno, será descanso consagrado a Yahvé. Esa es la primera fiesta de Israel, lo hablamos ampliamente en el Génesis, cuando estudiamos el Génesis. El Shabbat era la fiesta del pacto, como se celebra que Dios terminó de crear y entró en el descanso. Acuérdense que pacto y 7 tienen la misma raíz en hebreo, y el sábado era la fiesta donde Israel
frenaba el trabajo y decía, hemos trabajado 6 días, ahora voy a sentarme y voy a celebrar en que si yo he podido trabajar 6 días porque Dios tiene un pacto conmigo. Era un día de júbilo, era un día de fiesta y lo principal era la reunión sagrada. Se congregaba el pueblo de Dios a adorar a Dios, era un día de comunidad. En el 5 habla de la fiesta de la Pascua y de los ácimos. El mes primero, el día 14 del mes, entre 2 luces, será la Pascua del Señor. El 15 de ese mes se celebrará la fiesta de los ácimos en honor al Señor. Durante 7 días comerás pan sin levadura. Esta es la fiesta, la Pascua a la caída de la tarde, entre la caída del sol de la víspera de la Pascua y la Pascua, el 15 del primer mes del mes de Nisan, que es el equivalente a nuestro mes de abril. El Señor instituye la fiesta de la Pascua, que hemos hablado ampliamente de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los ácimos. Recuerden que en la fiesta de los ácimos se botaba toda la levadura de la casa y durante 7 días se comía pan sin levadura, para recordar la travesía de Israel por el desierto, donde no les dio tiempo a hornear el pan con levadura, y porque también la levadura, se recuerdan, es símbolo de ¿qué? De pecado, de corrupción. Fermenta el pan. En el versículo 9 va a hablar de la fiesta de la gavilla, que ustedes la conocen. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas cuando entren en la tierra que yo les doy y sieguen allí su mies, llevarán al sacerdote una gavilla como primicia de su cosecha. El sacerdote ejecutará con la gavilla el rito de balanceo delante de Yahvé para que sea bien aceptada. El sacerdote ejecutará el balanceo el día siguiente al sábado. Esta es la fiesta que se llamaba Javi Curín, que hemos hablado, que el sacerdote, la primera gavilla de mies que se cosechaba en Israel, se la traían y la levantaba delante del Santo de los Santos. Eso se hacía el día después de la Pascua. O sea, que en la época de Cristo eso se hizo, ¿qué día? El domingo. O sea que la fiesta de las primeras frutos coincide con el día de la resurrección. Porque Jesús también es el primero de los frutos. Por eso que dice, no me toques porque no me he levantado a mi Padre. Porque todavía no he sido presentado a mi Padre como acababa de resucitar como primero de los frutos. En la fiesta de Javi Curín, que te lo hemos explicado en la Eucaristía, la fiesta de la primera gavilla. En el capítulo 15 dice, también instituye otra fiesta. A partir del día siguiente, el sábado, o sea, el día en que lleven la gavilla de la ofrenda del balanceo, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente, al 7º sábado, y entonces ofrecerán al Señor una oblación nueva. Aquí ¿de qué fiesta está hablando? De Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Dice, fíjate que continuamente, ¿qué número se repite? 7 días, 7 semanas, 7. ¿Qué significa? ¿Qué tiene la misma raíz 7? Pacto. Todas son fiestas del pacto. Por eso dice, cuando levanta la gavilla, comienza a contar 7 semanas, y al día siguiente es la fiesta de la semana, Penta, 50. De ahí viene la palabra Pentecostés. ¿Y qué ofrecían en Pentecostés? 2 panes con levadura. O sea, la Pascua era pan sin levadura. Y Pentecostés, pan con... ¿Qué es lo que hace la levadura? Fermenta, hace crecer la masa. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Comenzó a crecer la iglesia con la predicación de Pedro y los 7.000 o 3.000 que se bautizaron. Por eso en Pentecostés tenía la levadura, el pan, porque simboliza, en la fiesta de Pentecostés es donde la iglesia va a comenzar a crecer por primera vez. También dice en el versículo 23, el Señor le dijo a Moisés, di a los israelitas, en el mes 7º, el primer día del mes, será para ustedes de gran descanso, conmemoración al clamor de las trompetas, reunión sagrada, no harán ningún trabajo, ni ofrecerán manjares abrazados a Yahvé. Dijo el Señor a Moisés, el día 7º de este mes es el día de la expiación, en el cual se tendrá reunión sagrada. Ya hablamos hace 2 martes de la fiesta de la expiación. Aquí el Señor instituye lo mismo, el 7º mes, el 10º del séptimo mes. En el versículo 33 establece la última de las fiestas. Dijo el Señor a Moisés y los israelitas, el día 15 de ese 7º mes, celebrarás durante 7 días la fiesta de las tiendas en honor a Yahvé. Esta es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta más hermosa que hay
en Israel actualmente, la fiesta de los tabernáculos. Yo estuve hace como 2 años en la fiesta de los tabernáculos en Israel, una fiesta preciosa, que recordaban en la fiesta de los tabernáculos que Israel vivió 40 años en tiendas de campaña. Por eso la fiesta de los tabernáculos, todos los israelitas en sus patios, en las azoteas de la casa, hacen una tienda de pencas de guano, y esos 7 días ellos comen y duermen y todo en esa tienda. Todo Jerusalén y todo Israel, en las azoteas de Israel tú lo ves, todas las tiendas, la sucá, le dicen todas. Y yo veía por la calle a los muchachos que iban a la escuela con su comida en su maletita. Cuando iban a comer, en vez de sentar en un lugar, se metían en sucá que habían por todas las calles, habían sucá, se metían en sucá y comían ahí. Es recordar cómo Israel estuvo viviendo en cabañas durante 40 años, una rememoración para que los nuevos israelitas recuerden las penurias de Israel por el desierto. Pero una fiesta muy hermosa porque la gente se visita, es muy contrario a la Pascua, que es solemne, o a la expiación, que es el ayuno. Es una fiesta muy, muy bonita. El Señor da todas estas fiestas. Ahora y termina en el versículo 40. No, el 39, dice: día 15 del 7º mes, después de haber cosechado el producto de la tierra, celebrarán la fiesta en honor a Yahvé durante 7 días. El primer día será de descanso total. Igualmente, está hablando de la misma fiesta. El primer día tomarán fruto de los mejores árboles, ramos de palmeras, ramas de árboles y sauces de las riberas, y se alegrarán en la presencia del Señor, su Dios, por espacio de 7 días. Esto habla de las últimas de la fiesta de Sukkot. Esta fiesta de las cabañas duraba 7 días. ¿Y qué es lo que hacían en el 7º día? Se lo he explicado muchas veces. El 7º día, el sumo sacerdote bajaba a qué fuente, a qué piscina, a la piscina de Siloé, que quiere decir en hebreo la piscina del Mesías, del enviado. Cogía agua y subía con el agua de Siloé al templo, y todo Israel bailaba con pencas de guano, de olivo, cantando Hosanna, Hosanna, bendito que viene en el nombre del Señor. Era la fiesta mesiánica, donde se recordaba que el Mesías iba a venir un día, y cuando el sacerdote llegaba al templo, encima del altar, vaciaba el agua de Siloé que corría por todas las gradas Por eso que dice en el Evangelio de San Juan, el 7º día de la fiesta, Jesús, puesto de pie en el templo, gritó: el que tenga sed, que venga y beba, porque yo soy el agua viva. Por eso cuando Jesús grita eso, cuando el sacerdote está tirando el agua de la piscina del enviado, de la piscina del Mesías, sobre el altar. En el capítulo 24 habla de la llama permanente. Y hemos hablado ya que siempre tenía que haber fuego ardiendo delante del altar. En el versículo 5 en adelante, de los panes de la presencia, se recuerdan que habían 12 panes que se cambiaban el sábado delante del Santo de los Santos, que representaban las 12 tribus de Israel. Y en el versículo 10 se habla de la ley, de en adelante se habla, muy conocido por ustedes, de la ley del talión, que dice: que hiera muerte a un animal, lo indemnizará animal por animal. Si alguno causa una lesión a su prójimo, se le hará lo mismo que hizo él, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. Aquí se promulga la ley. Y ustedes dirán: vaya ley más dura. Pero quiero decirte que esta ley no era dura. ¿Qué es lo que decía el Señor? No le hagas al otro más de lo que te hizo a ti. Hoy en día, ¿cuántas cosas han dado que una persona, por quitarle el parqueo a otra, lo mata? Eso es más duro que la ley del talión. Según la ley del talión, si a ti te quitan el parqueo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Vigílalo y quítaselo cuando él venga. Eso es lo que es la ley. No, pero eso es la ley del talión. La ley del talión dice: no vaya más allá de lo que te hicieron a ti. Hoy en día nosotros muchas veces reaccionamos desproporcionalmente a lo que nos hacen a nosotros, y lo que queremos es la muerte, que el otro reviente, O sea que si vemos la ley de talión, no es una ley excesiva. Nosotros hoy en día muchas veces vivimos más duramente y más excesivamente que viviendo la ley del talión. En el capítulo 25 del Levítico, que ustedes lo pueden leer, habla del año sabático. Dice en el 1: dijo el Señor a Moisés en el monte Sinaí: di a los israelitas, cuando hayas entrado en la tierra que te voy a dar, la tierra tendrá también su descanso en honor del Señor. 6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña,
Pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra. También la tierra tenía un año de descanso. 6 años se cultivaba, un año entero no se cultivaba. Y mira qué interesante el versículo 20, el Levítico 25:20. Dice, si te preguntas, ¿qué comeremos el año séptimo si no podemos sembrar cosechas? Yo les mandaré mi bendición el año sexto, de modo que producirá para 3 años. Cuando siembres el año octavo, seguirán todavía comiendo de la cosecha del año sexto. Claro, ellos no tenían 7-Eleven ni tenían Publix. Ellos comían lo que sembraban. Por eso Israel dijo, si yo un año entero no cosecho, ¿qué voy a comer? Y el Señor le dijo, el séptimo te voy a dar más de lo que tú necesitas en un año. Eso es lo que va a decir los proverbios y todo eso. Dios provee. Dios siempre es proveedor. Dice algo que yo he visto en mi vida continuamente, es que Dios provee. Como dice la palabra de Dios, no hay siervo desamparado ni hijo suyo que mendigue pan. El Señor nunca te va a dar para que te sobre, pero nunca te va a dar para que te falte. Él siempre te va a dar lo que tú necesitas, siempre y cuando tú confíes en que eres un Dios providente. Cuando dices, Señor, yo he hecho lo que yo puedo, yo no puedo más, provee tú. Créeme, hermano, yo por lo menos yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto que Dios deje de proveer, porque donde menos tú te lo imaginas, se abren las compuertas del cielo. Y Dios te ayuda. Pero esto aquí se ve que desde el principio Dios, y es lógico que él dijera, bueno, si yo paro un año que voy a comer. Había un sabático para el año, sigue hablando de la manutención de los esclavos, también se habla, en el 25:8 también se habla del jubileo. Contará 7 semanas de años, 7 por 7 años, de modo que las 7 semanas de años sumarán 49 años. El mes séptimo del día 10 del mes harás resonar la trompeta y declararás santo el año 50. Y proclamarán por el país la liberación para todos los habitantes. Será para ustedes un jubileo. Ahí se declara el año jubilar de Israel cada 50 años, tal como la iglesia celebra el año jubilar. Y acabamos de celebrar un año jubilar en el 2000 y el próximo será en el 2050. ¿Qué se hacía el año jubilar? El año jubilar de Israel, todo que tenía deuda quedaba libre de deuda. Los esclavos quedaban libres, los hijos de los esclavos quedaban libres, todo lo que se debía, toda la deuda de Israel era limpia. Hoy en día, en el jubileo, la iglesia no puede librarnos de estas deudas materiales, pero por eso la iglesia proclama la indulgencia en el año de jubileo. Porque la iglesia, en vez de liberarnos de la deuda que tenemos material, nos libera de la deuda que tenemos con Dios, de los pecados cometidos, perdonados y no retribuidos. Y por eso es la indulgencia que se declara en el jubileo. Cuando la iglesia declara todo lo que gane jubileo, todas las penas temporales producto de pecado le son remitidas, tal como en Israel, las deudas físicas eran remitidas. Porque el jubileo es espiritual, no es físico, pero en el año jubilar viene desde el corazón del judaísmo. Y por último concluye el Levítico en el capítulo 26, que vamos a verlo después en el Deuteronomio, con las bendiciones y las maldiciones. Recuerda que decimos maldición en la Biblia, no es que Dios dice que te coja un tren o te pase un ómnibus por encima. Maldición es la consecuencia del que vive en pecado apartado de Dios, lo que viene a la vida de que se aparta de Dios. Y el Señor termina el Levítico diciendo así en Levítico 26:3. Si caminan según mis preceptos y guardan mis mandamientos, poniéndolos en práctica, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, para que la tierra dé sus frutos y el árbol del campo su fruto. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Yo daré paz a la tierra y dormirás sin que nadie perturbe tu sueño. Haré desaparecer del país las bestias feroces y la espada no traspasará su frontera. Perseguirán a sus enemigos que caerán ante ustedes al filo de la espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes al filo de la espada. Yo me volveré hacia ustedes, los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi alianza con ustedes. Comerán de la cosecha añeja y tendrán que tirar la añeja para dar cabida a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los rechazaré. Me pasearé en medio de ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo.
Yo soy el Señor, el Dios que te sacó de Egipto, y para que no fueran esclavos, rompí tu yugo y te hice andar con la cabeza alta. Esta es la bendición. Dice el Señor, si tú cumples lo que yo te he dado, hicimos en pacto, la abundancia y la bendición nunca se apartará de tu casa. Pero dice en el versículo 14, pero si no me escuchan y no cumplen lo que he mandado, si desprecian mis preceptos y rechazan mis normas, no haciendo caso de mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con ustedes. Sobre ustedes vendrá el terror, la fiebre que les abraza los ojos, se les consumirá la vida, se sembrará en vano su semilla, pues el fruto se lo comerán sus enemigos. Se volveré contra ustedes y se serán derrotados a tus enemigos, los tiranizarán, los que los aborrecen y huirán sin que nadie los persiga. Si con eso me obedecen, si ni con eso me obedecen, volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Quebrantaré su orgullo y su fuerza y haré sus cielos como hierro, su tierra, o sea, es las dos extremos. Tú guardas mi pacto y me obedeces, tú vas a tener bendición, vas a tener paz en tu corazón. Tú me desobedeces y rompes la alianza y sobre ti viene todo el desamparo de Dios, porque tú, no porque Dios te quiso desamparar, sino porque tú no quisiste ser fiel. Es lo que yo le expliqué aquella vez con la sombrilla. Si está lloviendo y tú estás bajo una sombrilla, está seco. Ahora, si tú te vas bajo la sombrilla, te mojas. ¿De quién es culpa que te mojes? De la sombrilla. Tú ya que te fuiste. Tú estás bajo Dios, Dios te ampara. Tú te vas debajo del amparo de Dios, no es que Dios se apartó de ti, tú te apartaste de Dios. Y fuera de Dios lo único que hay es la acción de Satanás, destrucción y muerte. Y es muy interesante lo que dice, yo daré paz a la tierra y dormirán sin que nadie perturbe su sueño. Hoy en día todo el mundo está tomando pastillas para dormir, nadie tiene paz. Por esto, para aquello, hay falta de paz en la familia. ¿Por qué? Sencillamente porque hemos echado puntapié a Dios de nuestra sociedad. Nosotros no obedecemos a Dios, lo insultamos, nos burlamos de él en la televisión, hacemos mofa. O sea, entonces cuando el abandono nuestro de Dios hace que el demonio tome control de nuestra vida, y el demonio da lo único que puede dar, destrucción y muerte, viene sobre nosotros, ¿a quién echamos la culpa? A Dios. ¿Cómo Dios permite? ¿Cómo que Dios permite si tú lo echaste a puntapié de tu vida y de tu casa y de tu país? Ay, ¿por qué Dios permite que si ese país echó a puntapié y lo que hacen es burlarse de él y de su santo nombre en la televisión sin que ninguno de ustedes levante la voz? ¿Cómo tú dices que Dios permite? Como le dijo la hija de Billy Graham, cuando ese comentarista, no sé, la CNN le dijo, ¿dónde estaba Dios el 9/11? Y ella le dijo, Dios no estaba porque ustedes lo han echado a puntapié del país. Tan sencillo como eso. Eso es lo que dice el capítulo 26 de Levítico. Mira a ver en quién tú pones tu fe y tu obediencia. Si la pones en mí, vas a ser bendecido. Si me desprecias, me sacas de tu vida, vas a caer en manos del otro, y el otro lo único que puede dar es muerte. Después, ya terminando en el capítulo 27, que es el último, versículo 26, nos vamos a ver mejor el versículo 30, que es muy interesante. El versículo 30, que con esto cierra el Levítico, dice, el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es del Señor. Es cosa sagrada que pertenece al Señor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, 1 de cada 10 cabezas que pasan bajo el cayado, será cosa sagrada para el Señor. Aquí habla del diezmo. En algún momento aquí dice que el diezmo es dinero. ¿Qué es lo que era el diezmo en Israel? La 10ª parte de los frutos, de la cosecha y del ganado. Yo quiero ver que los pastores recojan mazorcas de maíz y recojan latas de frijoles Goya. Hay diezmo en dinero. En ningún lugar de la Biblia dice que el diezmo es dinero. Los están robando. El diezmo era fruto y ganado, no dinero. Pero eso no se lo dicen a nadie. Ahí están los tontos dándole dinero al... ¿Tú quieres diezmo? Yo te voy a hacer una compra en Publix y te la voy a llevar. Ese es mi diezmo. Eso es lo que es bíblico. Pero no dicen eso. No dicen eso. Y exprimen. Yo le pasé un email de algo que yo vi cuando estuve en El Salvador, de Cash Luna, que tiene bien puesto el nombre, un pastor multimillonario, que el tipo estaba llorando a lágrima viva, tirado en el piso, le faltaba el aire. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo? Perdón por los pecados. No, pidiendo que le dieran, que sembraran. Pero que sembraran no es que metieran una semilla de aguacate.
sembraran es que le mandaran $100 o $700 o $1000. Y estaban, pero de los que vieron el video lo vieron, estaban llorando a lágrimas vivas, tirados al lado con el piso, le faltaba el aire. Digo yo no puedo creer que y después dicen que los curas y que la iglesia católica, pero ¿dónde la gente tiene la vista? Tengan el versículo de Levítico 27, del 30 en adelante, el diezmo no es en dinero. Uno puede pedir dinero para esta obra, puede pedir dinero para manutención de la iglesia, lo que sea, pero no le llames a eso diezmo. Bíblicamente el diezmo no incluye dinero. El dinero es ofrenda. El diezmo bíblico, que no aplica para nosotros porque eso se acabó con la antigua ley, lo que hay nosotros ofrenda, era en especie o en animales. Y dice el versículo 34, estos son los mandamientos que el Señor encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y con eso termina el libro del Levítico, que si ustedes vieron, a pesar que muchas personas no lo entienden, es un libro verdaderamente hermoso. Vamos a ver después, la semana que viene vamos a pasar brevemente por el libro de los números. El libro de los números, ¿por qué vamos a ver brevemente? Porque el libro de los números lo que relata son hechos que vimos ya en el libro del Éxodo. El libro de los números da algunos detalles que el Éxodo no dice, de la Peña del Oreb, algunos detalles que da números que Éxodo no dijo. Por eso vamos a ver, no vamos a volver a leer todo lo que ya leímos, sino que vamos a leer las cosas que tiene el libro de números que enriquecen lo que ya vimos del camino del desierto que mencionaba el libro del Éxodo, para después ver el Deuteronomio y con eso terminar el estudio del Pentateuco que estamos haciendo.